Bienvenidos a todos. Empezamos entonces la tercera etapa de percepciones sobre Osho, el arte del éxtasis. Bien, Osho dice: sales de tu corsé, el corsé de la concentración que limita y oprime la mente. Ahora no estás eligiendo, permites la entrada a todo lo que te llega, y en el momento en que aceptas que entre en ti la totalidad de la existencia, eres uno con ella. O sea, cuando uno está con toda la mente, digamos, en apertura, cuando uno tiene los límites que han sido traspuestos por la meditación y uno está susceptible a cualquier estímulo, entonces uno se transforma en una unión con la naturaleza. Si uno está cerca de un lago, de una montaña, si uno está en un bosque, en un parque, en una plaza, en la meditación uno forma parte de esa plaza, uno se une con ese lago, uno mismo se transforma en ese árbol. O sea, hay una unión, digamos, de todo lo que es conciencia. No importa si la conciencia es mineral, animal, o es una conciencia humana o una conciencia solar, nos unimos entre todos. ¿Sí? Eso es la meditación. Los límites entonces son traspuestos. Bien, el maestro Osho también dice: a esta comunión, a esta celebración, a este ser consciente sin elección, a esta actitud sin ánimo de sacar provecho, la llamo meditación. Claro, porque en la meditación nosotros no estamos buscando dinero, no estamos buscando un préstamo, no estamos teniendo una oculta, digamos, exigencia, no estamos queriendo ganar algo. No, en la meditación verdadera, en la meditación la cual produce disminución de cortisol, donde, digamos, la adrenalina baja, desciende el estrés, desciende la angustia, aumenta la relajación, aumenta el nivel de serotonina, aumenta los niveles de dopamina, aumenta la noradrenalina, que es la atención, y todo esto forma parte de lo que se está estudiando con el nombre de mindfulness, que significa atención plena. Pero esto ya hace más de 5.000 años que se viene haciendo y que pocos le han dado atención a este tema tan importante, que no solo es un ejercicio de relajación y aumento de percepción, sino que uno va evolucionando hasta llegar a lo que los tibetanos y los orientales, y en este momento también los occidentales, porque hay maestros occidentales que están en actividad, no están, digamos, a la vista, pero actúan en diferentes planos, y esos maestros nos están hablando de que la evolución trata de esto, de aumentar el nivel de percepción, el nivel de conciencia, el nivel de amor para poder compartir, para poder entender más y cooperar más con el servicio al planeta, a la humanidad. Bien, entonces cuando uno medita sin crítica, la observación tiene que ser sin opinar. Uno está meditando, observando, relajándose. No hay que estar dando una opinión sobre los árboles que estamos viendo, o cuando decimos qué lindas piedras, ya estamos poniendo una verbalización, ya estamos poniendo la mente, y eso está ensuciando nuestro acto de percepción. Nosotros simplemente tenemos que relajarnos y dejar de estar eligiendo palabras, simplemente percibir y olvidarnos de la crítica que es tan usada en la sociedad, en las masas, en la muchedumbre. Porque la muchedumbre vive en el sueño, está totalmente dormida. La masa no puede, digamos, dejar la almohada.
cuando alguien deja la almohada y empieza a meditar, empieza también a trascender lo que es el pensamiento de masa, el pensamiento de sueño. Es un pensamiento anestésico. Entonces, si uno se ha propuesto, digamos, avanzar y formar parte del proceso de evolución, entonces todo lo que hemos aprendido, ese condicionamiento, ese conocimiento mal adquirido, mal transferido, toda esa cultura que en realidad viene de la tradición, y la palabra tradición viene de la palabra traición. Todo esto hace que nosotros no podamos ver las cosas como son. Y para ver las cosas como son tenemos que estar en el momento presente. A medida que vamos evolucionando, vamos a ir viendo cada vez más cuán equivocados estábamos, y además vamos a ir viendo que a veces el tema de elegir no forma parte de nuestra vida. Si nosotros vivimos en una sociedad, por supuesto hay que adaptarse a la concentración, como decíamos en los primeros vídeos sobre las percepciones de Osho. Uno tiene que elegir: o estudio esto o estudio aquello, o voy por la derecha o voy por la izquierda. Tengo que estar concentrado para manejar un vehículo, tengo que estar con concentración para saber qué dosis de medicación le di a mi mascota, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces, seguimos con el texto de Osho, que dice así: a esta comunión, a esta celebración, a este ser consciente sin elección, a esta actitud sin ánimo de sacar provecho la llamo meditación. La fiesta misma es ese momento, ese acto, y no es la preocupación por los resultados, por conseguir algo. No hay nada que conseguir, de modo que puedes disfrutar de lo que hay aquí y ahora. Es decir, toda la eternidad, todo el paraíso está y existe en el aquí y en el ahora, en el momento presente. El Supremo, para mí, es una presencia que siempre estuvo, que siempre está y siempre estará en el momento presente. Los que hacemos la división del tiempo e inventamos relojes, somos nosotros mismos. Y el tema del tiempo siempre fue algo crucial en la historia de la humanidad. Los romanos, por ejemplo, usaban un reloj de arena. Entonces, cuando volteaban el reloj, lo daban vuelta, bueno, habían pasado las 24 horas. Era la forma que ellos tenían para controlar el tiempo. Pero el tiempo siempre fue importante para el ser humano, cuando lo relevante es el no tiempo. Si yo estoy en la mente y quiero entrar en la no mente, bueno, es bueno empezar a valorar lo que es el tiempo, porque las personas que están en la mente no logran valorar y distribuir su tiempo en forma correcta. Bien, si uno desperdicia el tiempo, y entonces uno puede tener la ilusión de que la vida es corta, por supuesto que esa existencia va a ser de estrecha, de estrecho camino, pero si nosotros aprendemos a utilizar correctamente el tiempo, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer grandes cosas en un breve lapso de tiempo. Una de esas grandes cosas que podemos hacer es mejorar nuestra maestría interior, o sea, frente a las agresiones externas, frente a la burla, frente a todo lo que es injusto o todo lo que es incorrecto, frente a la falta de diálogo, frente a la imposición de ideas o lo que sea. Uno puede, si está centralizado en la meditación, en el momento presente, poder ganar maestría, es decir, poder tener mayor autocontrol. Y esto es una virtud. Y
lamentablemente la mente humana está llena de vicios y esos vicios tienen que ir siendo podados gradualmente. La persona, por ejemplo, que come carne roja no puede dejar de comer carne roja en forma abrupta. Hay personas que tal vez puedan hacerlo y esto correspondería a esas personas que forman parte de lo que se llama el primer rayo. Pero la gran mayoría de las personas no forman parte de este rayo, de esta energía de voluntad, entonces necesitan en forma gradual ir disminuyendo digamos la carga de carne roja, por ejemplo, en el cuerpo, e ir llegando gradualmente a lo que sería una buena alimentación. Todo esto de la correcta alimentación ya lo hemos hablado en videos anteriores. Bien. Entonces, Osho dice, no hay nada que conseguir, de modo que puedes disfrutar de lo que hay aquí y ahora. Se puede explicar de otra manera. Estoy hablando contigo. Si estoy preocupado por el resultado, la conversación se convierte en puro negocio, se convierte en un trabajo. Pero si hablo contigo sin ninguna expectativa, sin ningún deseo sobre el resultado, entonces la conversación es un juego. El acto en sí mismo es el fin. Así pues, no tiene por qué existir la limitación. Si uno está, digamos, compartiendo una cierta información, pero yo estoy tenso esperando resultados, a mí no me sirve y a ningún guía le sirve. Uno simplemente comparte por el simple premio que da el compartir, que da una cierta satisfacción, y ayudar a las personas que realmente quieren evolucionar, que quieren disminuir su depresión, su angustia. Bueno, esto se convierte en una acción, digamos, desinteresada y útil para el ser humano que quiera transponer la mente humana y evolucionar. Pero si uno busca resultados o presiona o quiere, digamos, tener miles de discípulos o de estudiantes o lo que sea, bueno, eso ya no es un compartir, eso es un negocio. Estamos buscando entonces una expectativa y la meditación trata de la no expectativa. Por supuesto que si la persona que escucha se siente mejor, el guía también va a compartir ese gozo, esa satisfacción. Pero si no se produce, digamos, el resultado, el guía permanece inmutable, permanece dentro de su centralización. No es que no necesita, digamos, el guía un amigo o una amistad o una persona para hablar o para compartir. Si la tiene entonces para ayudar a esa persona. De esto se trata la amistad, de compartir y brindar un servicio. Ahora, si la amistad se transforma en un trueque, yo te doy alfa y vos me das beta, yo te doy esto y vos me das lo otro, eso no es amistad, eso es una conveniencia, es un negocio. Entonces la meditación se convierte en un trabajo, como dice Osho, si uno espera algo de ella, si uno tiene alguna expectativa. No, transmitir conocimiento también forma parte de una meditación. O sea, yo no tengo ninguna expectativa, simplemente comparto y aquella persona que le sirve o que le resuena el conocimiento lo utilizará para su propio beneficio y para compartirlo, y la persona que no lo ve, a esa información no la ve correctamente o no quiere verla o no es su momento, bueno, la dejará simplemente de lado. Entonces, el acto en sí mismo es el fin, no hay otra finalidad. La meditación es el fin en sí mismo. Aumentar de nivel, aumentar de evolución, transformarnos en esos grandes maestros, ¿no? Si uno dice imitar a Jesús, sí, está bien, uno debe imitar las virtudes que tenía él, pero cada persona va a tener un camino distinto, va a elevarse espiritualmente de una forma creativa. Según tengo entendido, el Supremo nunca repite la forma de elevarse, la forma de evolucionar. Cada uno tiene su propio camino, va haciendo su propio camino
al andar, como se dice por ahí. Entonces, así pues no tiene por qué existir la limitación. Puedo jugar con las palabras, con los pensamientos, puedo jugar con tus preguntas, puedo jugar con mis respuestas. El hecho deja de ser serio, es algo que te alegra el corazón. Y si me estás escuchando sin pensar en obtener algo, podrás permanecer relajado. Sí, la persona que escucha información espiritual para aumentar su ego o para, digamos, reforzar su intelecto o para no compartir ese conocimiento y usarlo solo para él mismo. La persona que no participa sus sensaciones, sus, digamos, éxitos evolutivos y permanece con esa información acumulada, así como la energía monetaria acumulada es perniciosa, entonces no va a permitir esa comunión que debe tener un ser con otro ser. Y esa comunión, ya dije, puede ser entre nosotros y el reino animal, entre nosotros y el reino vegetal. Podemos estar toda una tarde compartiendo la existencia con un árbol. Podemos estar en meditación y el árbol va a sentir nuestra presencia y nosotros vamos a sentir la presencia del árbol, porque los árboles también tienen conciencia, por supuesto una conciencia menor al ser humano. Bien, entonces el maestro Osho continúa: cualquier momento puede ser bueno para los negocios, cualquier momento puede ser bueno para la meditación. La diferencia está en la actitud. Si no lo has buscado, si estás jugando con ello, es un acto meditativo. Hay necesidades sociales y necesidades existenciales que deben ser satisfechas. No digo no condicionéis a los niños. Si se les deja totalmente sin condicionar, serán salvajes, no serán capaces de sobrevivir. La supervivencia precisa del condicionamiento, pero sobrevivir no es la meta. Es decir, sobrevivir, tener un oficio, tener una profesión, o ser hábil en algo para ganar dinero y pagar impuestos, pagar la comida que tenemos que tener para mantener con salud el cuerpo. Mantener con salud nuestro cuerpo físico es una obligación y además es algo, digamos, placentero si lo sabemos hacer. Hay personas que buscan su propio mal o se regocijan en sus propias angustias, ¿no es cierto? Esto me hace acordar a un escritor. Este escritor él publica un libro en el 30 de enero de 1937, George Sauberts, creo que se llamaba, y este escritor empieza a describir una actuación de un tal sargento del ejército ruso, y ahí en ese cuento, en ese escrito, él relata el tema de la ruleta rusa. Y aquí que las fuerzas involutivas no perdieron tiempo para utilizar esa narrativa, esa situación imaginativa del sueño, del cuento, en un acto, digamos, negativo. A partir de ese cuento empiezan a surgir en diferentes partes del planeta, luego de la publicación de ese libro, el juego de la ruleta rusa, y los que saben de esto perciben muy bien que era un juego, o tal vez sigue siendo un juego, en el cual se pone un proyectil en un tambor de un revólver y se van pasando el revólver de uno al otro y van gatillando sobre la 100, y la persona que va, digamos, salvándose es la persona que va a tener el acto más heroico o va a ganar una tal suma de dinero de acuerdo a lo que han pactado entre esas 5 o 6 personas que están jugando con ese proyectil que no se sabe en qué posición está en el tambor.
Por supuesto que con este jueguito han muerto muchas personas en la ruleta rusa. Después tenemos otros juegos porque la mente cuando no quiere entrar en el camino de la derecha, en el camino que es el camino constructivo, entra en el camino destructivo. La juventud sobre todo entra, por ejemplo, en lo que se denomina la jarra loca. Entonces mezcla alcohol, mezcla psicofármacos que son de receta archivada, mezcla, por ejemplo, lo que es pastillas de éxtasis o droga, hacen todo un cóctel y después muchos de ellos terminan en un coma cerebral o en el acto de la muerte misma, o sea, en el acto de la desencarnación. Este suicidio es provocado por un efecto hastío de la mente. El adolescente llega a un momento en que le da lo mismo vivir que no vivir. Y esto también es responsable el adulto, que le ha dejado un mundo que está totalmente destruido, que es un mundo por lo general falso. Una cosa es lo que dice la política y otra cosa es lo que hace la política. Una cosa es lo que dice la sociedad y otra cosa es lo que oculta esa sociedad. Entonces, toda esa injusticia social que uno encuentra, todo lo que uno ve de negativo, mientras algunos están, en un yate en el Mediterráneo o están, navegando por las aguas de Miami, otros están en una pequeña canoa en el Amazonas intentando salvarse de una boa constrictora o de que un cocodrilo los mate, o otros están en el África intentando encontrar un grano de arroz para ponérselo en la boca. Bueno, todo esto hace que, el joven, sobre todo el adolescente, no tenga o no vea un futuro, la falta de trabajo, la economía que es totalmente destruida por pocas manos, porque el 1% acapara el 75% de toda la actividad económica mundial. Mientras tanto, el adolescente no ve un futuro en su propio país y quiere emigrar hacia otros países. Hay casos, por ejemplo, que he conocido, enfermeras, por ejemplo, de Brasil, que fueron captadas por ciertas organizaciones, supuestamente organizaciones que en apariencia eran legales, pero eran, agencias captadoras de víctimas. Les prometían un salario en euros en Alemania para que trabaje como enfermera, y previo a esto le hacían firmar un contrato en el cual ella iba a estudiar el idioma alemán durante 9 meses para luego viajar hacia allá. Bueno, muchas enfermeras brasileras, por ejemplo, entraron en esta trampa y, por supuesto, cuando iban a dar el examen de alemán nunca lo aprobaban y ya habían pagado el pasaje hacia Alemania, ya habían renunciado a su trabajo en el Brasil, habían vendido algunas incluso su vivienda, y los costos por las clases y los costos por las supuestas conexiones con hospitales y sanatorios de Alemania eran costos altísimos, y muchas quedaron con deudas de más de 5.000 euros, 10.000 euros, por supuesto toda una estafa. Así que el ser humano utiliza bastante mal su energía mental, y este es uno de los millones y millones de ejemplos que uno podría dar de la mala utilización de la energía económica. Entonces la meditación es todo lo contrario, es no meterse con asuntos del prójimo, no perjudicarlo, y simplemente es entrar en una actividad sana, positiva,
relajarse, disminuir las angustias, la depresión para la persona que sufre de eso, y mantener una actitud totalmente ecuánime y fuerte frente a las tragedias que sí o sí va a padecer. Porque la vida trata de esto, ¿no? Tarde o temprano vamos a tener tragedias como la muerte de nuestros progenitores o la pérdida de nuestro propio hijo o la pérdida del trabajo o una enfermedad propia o ajena, etc. Si no sabemos controlar nuestras angustias, nuestros placeres, entonces no vamos a poder luego afrontar de manera correcta y con toda la fuerza y energía lo que son las tragedias. Y esas tragedias van a venir. Por ejemplo, hoy en día estamos padeciendo una pandemia. Esta pandemia forma parte de lo que sería una tragedia. Las personas que no han meditado, las personas que no han tenido conocimiento meditativo previo, son las personas que más están padeciendo estas cosas. Vamos entonces al maestro Hoyo. Si se les deja totalmente sin condicionar, serán salvajes, no serán capaces de sobrevivir. La supervivencia precisa del condicionamiento, pero sobrevivir no es la meta. En consecuencia, debes ser capaz de activar tus condicionamientos o quitártelos de encima a voluntad. Al igual que con la ropa, has de poder ponértelos, salir a la calle y hacer tu trabajo, y después volver a casa y quitártelos. Entonces eres. Si uno no es su propio controlador, si uno no puede ser capaz de activar o desactivar sus condicionamientos, entonces uno es víctima de del control de las masas. Uno es víctima de la sociedad. Uno tiene que concentrarse cuando debe concentrarse, y uno tiene que aprender a meditar cuando puede, tener un momento para ello. Y también uno puede trabajar y concentrarse y a la vez meditar para los que ya están más avanzados. Este tema también ya lo habíamos hablado. Bien, entonces cuando uno asume su propia evolución, cuando uno asume que tiene que, subir de nivel, que las virtudes nos van aumentando nuestras vibraciones positivas y la poda de los vicios van disminuyendo nuestra energía negativa, entonces uno está asumiendo el rol de la evolución y está formando parte del servicio hacia el planeta y hacia el ser humano. El servicio hacia el planeta protegiendo y cuidando de la ecología, y el servicio hacia el ser humano cooperando con los pensamientos positivos y cooperando con las personas que lo necesitan y que lo merecen. Bien, si no estás identificado con tu ropa, con tu condicionamiento, si no dices, por ejemplo, soy mi mente, la cosa no es difícil. Podrás cambiar fácilmente, pero si estás identificado con tus condicionamientos y dices, mi condicionamiento soy yo, y niegas todo cuanto no sean condicionamientos, dirás, todo lo que no está condicionado no soy yo, el inconsciente no soy yo soy el consciente, la mente enfocada. Esta identificación es peligrosa y no debería ser así. Si uno se identifica con su propia mente y no se da cuenta que uno es una entidad que está más allá de la mente, porque la mente lo que es una CPU, es una máquina que ha recepcionado información, pero el alma está por encima de la mente, del cerebro. El cerebro es solamente un instrumento que utiliza el alma para poder evolucionar. Por supuesto que se necesita de conocimiento, pero si ese conocimiento es conocimiento basura, por así decirlo, entonces no va a formar parte de lo que sería la sabiduría. El conocimiento que es prudente, el conocimiento que es utilizado para el bienestar propio y ajeno, ese conocimiento utilizado en el momento propicio se llama sabiduría. Esta identificación es peligrosa y no debería ser así.
Una educación apropiada no es condicionadora, pero está condicionada por una condición. Este condicionamiento es una necesidad práctica. Debes saber ser capaz de ponértelo y quitártelo. Cuando lo necesites te lo pones, cuando no lo necesites te lo quitas. Los seres humanos no serán realmente humanos hasta que no sean educados de manera que no se identifiquen con sus condicionamientos. Mientras no ocurra así, serán robots, estarán condicionados, limitados. Bueno, seguimos entonces con las palabras de Osho. Dice, mientras no ocurra así, serán robots, estarán condicionados, limitados. Y ahí estamos volviendo nuevamente a lo que el maestro Gurdjieff decía. Entender esto es llegar a ser consciente de esa parte de la mente, la mayor, a la que se le ha negado la luz. Y percatarse de ello es descubrir que no eres solo mente consciente. La mente consciente es una parte de todo. Yo soy ambas mentes. Y la parte mayor no está condicionada. Por supuesto, está siempre allí a la espera. Sí, el potencial está siempre a la espera de poder ser expandido. Y la expansión que necesita la mente es enorme, porque solamente se está utilizando el 8% promedio, ¿no? Hay algunos que utilizan más y otros utilizan un poco menos, pero ese 8% sería el promedio de la masa planetaria. Es un error eso de los neurocientistas que dicen que utilizamos el 100% de la mente. Esto es una ceguera total, no es así. Dice entonces el maestro Osho, mi definición de meditación es que es simplemente un esfuerzo para saltar al inconsciente. No puedes saltar si calculas, ya que todo cálculo es del consciente, y la mente consciente no te dejará hacerlo, advertirá, acabarás loco, no lo hagas. Bueno, esto por ejemplo, si nosotros estamos por ejemplo, en un edificio y acontece un incendio y estamos por ejemplo, en el segundo piso, ya no hay mente consciente, mente inconsciente, no, simplemente hay un salto. Y esto se llama en esoterismo y también en física el salto cuántico. En ese momento yo no pienso, ninguna persona piensa, o saltás o te morís, digamos, por las llamas del fuego, ¿no? O te vas a asfixiar con el humo y luego las llamas te van a quemar, o saltás del segundo piso y por lo menos tendrás la posibilidad de salvarte. Si hay alguien que tiene la suerte de que los bomberos han llegado, bueno, saltará sobre algún acolchado o alguna red o lo que sea. Pero en un momento de gran tensión, ¿no? En un momento de gran estado de alerta, surge lo que se llama el no pensamiento, ¿no? Entonces una mente tranquila, si no hay un incendio, va a decir no te tires del segundo piso, estás loco, porque eso es un suicidio, es una tontería. Pero si estamos en una situación de alerta, tenemos que hacer algo, y ese algo se hace por lo general sin pensar. Es decir, se produce un salto cuántico, se salta del consciente al inconsciente, de la mente hacia la no mente. Bien, Osho sigue diciendo, la mente consciente teme siempre al inconsciente, ya que si éste emerge, todo lo que está claro y en calma en el consciente será barrido. Todo quedará en tinieblas como en un espeso bosque. Por ejemplo, has hecho un jardín vallado, limpiaste un pequeño trozo de tierra, plantaste algunas flores y todo parece estar en orden, arreglado, claro. Lo único que ocurre es que el bosque está en los alrededores, es indomable, incontrolable y el jardín lo teme constantemente. En cualquier momento el bosque puede avanzar y hacer desaparecer el jardín. De la misma manera has cultivado una parte de tu mente. Es decir, nosotros tenemos esa falsa sensación de que si estamos solamente usando el consciente estamos controlándolo todo, pero no nos damos cuenta de las influencias
enormes que tiene el inconsciente tanto en la vigilia como en los estados oníricos, es decir, en los estados de sueño. Entonces, ir avanzando sobre el inconsciente y arrojando luz sobre el mismo es ir autoanalizándose. Y esta introspección es sumamente importante para poder ir avanzando de nivel espiritual, para poder entenderse a sí mismo. Si uno no entiende su propio universo interior, ¿cómo va a entender el universo exterior? ¿Sí? ¿Cómo va a entender al otro? También algunos psicólogos han podido, digamos, ponerse en el lugar del otro, en el lugar del paciente, y esto es correcto, para poder ir entendiendo un poco los procesos de la mente. Si uno a veces toma el lugar del otro en el sentido de decir, bueno, a ver si yo fuera esa persona y estuviera sentada junto a esta persona que soy yo, ¿cómo pensaría o qué sentiría? ¿No? Esto lo hacía, por ejemplo, Carl Rogers en Estados Unidos, ¿no? Un coach, un psicólogo que tenía esta técnica, y no es incorrecta, es una de las técnicas de llegar a la introspección, que también es rescatable. No todo en la psicología convencional es, digamos, hay que dejarlo de lado, sino que la psicología convencional es la, digamos, la plataforma. A partir de esa plataforma hay que ir subiendo, por supuesto, e ir dejando los pensamientos para llegar al no pensamiento o a la psicología de los Budas, como ya lo habíamos hablado en otro vídeo. Entonces, de la misma manera has cultivado una parte de tu mente. Has hecho que todo esté claro, pero el inconsciente merodeará siempre por allí y la mente consciente temerá siempre su presencia. La mente consciente dice, no entres en el inconsciente, no mires ahí, no pienses en ello. Claro, porque la mente consciente siente miedo, no sabe lo que se va a encontrar. No es nada agradable darse cuenta de sus propios defectos, de sus propios vicios. No sabe lo que va a encontrar en ese inconsciente. Y cuando la meditación llega a un punto en que se transforma en meditación profunda, nosotros podemos ver, por ejemplo, ciertas pruebas que han quedado incompletas desde vidas anteriores y que ahora las recordamos, y en esta vida tenemos que completar esa, digamos, esa prueba que estábamos haciendo para poder ganar maestría. Y también la meditación, cuando subimos cada vez más de nivel, nos puede proyectar hacia una semilla futura. Podemos ver cuáles van a ser nuestras pruebas futuras, o sea, cuál va a ser nuestro aprendizaje, porque de la prueba lo que hay que sacar, lo que hay que rescatar es el aprendizaje. Ahora, si uno sufre y no aprende nada o no quiere aprender nada, estamos perdiendo el tiempo. Pero si yo sufro, si ustedes sufren y aprendemos de esas experiencias de sufrimiento y nos quedamos con ese aprendizaje, entonces el tiempo no fue mal procesado. Bien, Osho dice, de la misma manera has cultivado una parte de tu mente, has hecho que todo esté claro, pero el inconsciente merodeará siempre por allí, siempre va a estar dando vueltas y vueltas, porque ese inconsciente es como la tapa de una tetera, llega a los 100 grados y ese, digamos, ese vapor va a querer salir. No puede estar reprimido durante muchas vidas el inconsciente. Podemos encarnar una y otra vez, de hecho estamos reencarnando la mayoría más de 100, 200 veces, y siempre, digamos, manteniendo el inconsciente reprimido, sin dejarlo expandir. Entonces puede llegar un momento en que la prueba sea una prueba mucho más fuerte y de repente salta la tapa de la tetera, salta entonces el inconsciente para poder expandirse.
a veces, por ejemplo, podemos pasar por una prueba violenta, ¿no? Uno dice, por ejemplo, Ricardito siempre fue una persona tranquila, una persona calma, tomaba su matecito, tomaba su cafecito tranquilo, se sentaba en su jardín, jugaba con su perrito, iba a su trabajo, volvía, siempre era una persona de bien, era muy amable, pero de repente este aquí que un día salió de su vivienda y en la esquina cuando fue a cruzar la calle vino un camión a toda velocidad y lo aplastó. Entonces la mente común no puede, digamos, discernir, pero ¿cómo puede ser? Qué gran injusticia. Esa persona que siempre fue una persona tranquila, serena, que le haya sucedido semejante violencia. Bueno, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una sola vida, estamos viendo solamente una hoja del libro. Pero si nosotros vemos que una vida es solamente una hoja de un libro, de un libro que tiene muchas hojas, muchas vidas, tal vez esa persona digamos que fue calma en esta vida, no ha sido muy calma en vidas anteriores, tal vez era un gladiador, un guerrero violento, tal vez estuvo en la guerra de Vietnam o estuvo en otra batalla y fue una persona violenta. Entonces, lo que hace, digamos, la ley de causa y efecto es tratar de, primero apacigua esa ley de reacción, se le va a devolver con un poquito menos de fuerza, y luego intenta compensar ese acto de violencia que él produjo a través de una desencarnación violenta. Pero lo bueno de todo esto es que la persona que desencarna en forma violenta, en este caso estamos hablando de un atropellamiento, los cuerpos, el cuerpo, digamos, el hilo de metal, el hilo de plata, perdón, se corta rápidamente y se produce, digamos, el desprendimiento rápido de los cuerpos. El cuerpo etérico sale rápidamente, el cuerpo de las emociones, que es el cuerpo astral, sale en forma veloz y el cuerpo mental lo mismo. Entonces, de repente la persona siente sí que algo raro sucedió, pero ya está en otro plano y solamente está observando cómo las personas están auxiliando su cuerpo físico que quedó, por ejemplo, debajo del camión, pero prácticamente no sintió ningún dolor. O sea, la muerte violenta, las personas que han tenido una muerte violenta o los familiares que han tenido personas con muerte violenta pueden quedarse tranquilos porque por lo general no han sufrido dolor, simplemente es un shock que pasa de una dimensión a otra dimensión y entonces la persona que desencarnó no sufre, digamos, ese supuesto cambio violento. Bien, después el maestro Hoyo dice, el sendero del inconsciente es oscuro y desconocido. Para la razón resultará irracional, para la lógica parecerá lógico. Así pues, si reflexionas antes de emprender el camino de la meditación, nunca lo emprenderás, puesto que la parte pensante te lo impedirá. Sí, para la mente lógica, para la razón, la meditación puede resultar irracional, peligrosa. Para la persona que es muy calculista, para la persona que es muy matemática, le va a costar enamorarse. O sea, el amor le va a resultar como una tarea o una misión totalmente peligrosa, porque la persona que se enamora, primero que sus sustancias químicas cerebrales y corporales van a ser modificadas en forma completa. Yo estoy hablando de enamoramiento total, no de una pequeña pasión o de una atracción solamente
digamos, corporal, no, un enamoramiento en el cual la mente sale de la mente y se transforma en un estado totalmente dopamínico, pero biológicamente dopamínico, es decir, en un estado normal y en un estado beneficioso. En ese momento la persona que se enamora salta del pensamiento de masa, salta del sentimiento de masa. Hay un salto cuántico emocional y un salto cuántico, digamos, no racional. Entonces, la persona entra directamente en un estado distinto, es una especie de meditación. Y ese estado profundo de enamoramiento luego va a tener, por supuesto, como no está acompañado por un mindfulness, por una atención plena, esa persona que está en ese estado de enamoramiento, luego va a sufrir una caída abrupta y esa luz que él sintió se va a transformar en oscuridad y va a sentir un vacío enorme. Por ejemplo, cuando hay una pequeña reyerta entre, digamos, esa pareja, entonces tanto el hombre como la mujer, al separarse por una pequeña pelea o una gran pelea, esa inmensa luz que había en el estado de enamoramiento se transforma en un precipicio, en un vacío, en algo lleno de oscuridad y la persona puede entrar en depresión. A pesar de esto, a pesar de estas subidas y bajadas que tiene el enamoramiento y que van produciendo incluso enfermedades, por un lado producen efectos positivos, ¿no? En el cuerpo aumenta la dopamina, la endorfina, aumenta el sistema inmunológico y cuando cae, digamos, ese estado de enamoramiento, aunque sea por un breve lapso, por una ruptura, una pelea, un distanciamiento, una diferencia de posiciones, entonces ahí va, digamos, esa persona puede sufrir un estado psicosomático, puede tener de repente alergia, puede tener un estado de somnolencia o puede tener un estado de rinitis o puede tener dolor de estómago, etc. O sea, va a somatizar eso. Ahora, con el mindfulness, nosotros siempre vamos a estar mejorando la salud física. Con el mindfulness nunca va a haber una subida y una bajada. Y esto no es así, es mucho más estable la situación. Sí es cierto que si estudiamos a Gurdjieff y vemos la escala musical del proceso de la vida, el do, re, mi, fa, sol, la, si, va a llegar un momento en la meditación en el cual estamos en el mi, fa, donde subimos, pero al pasar al mi, fa va a haber una caída abrupta, vamos a sentir un vacío y ese vacío es un poco prolongado y bastante fuerte para soportarlo, hay que tener mucha fortaleza. Y luego de esa destrucción del ego, se llama así, el ego queda destruido y aparece lo que Jesús llamaba el nuevo hombre, ¿no? El hombre nuevo, el alma renace, vuelve a nacer. Por eso Nicodemo le decía o le preguntaba al Maestro Jesús, pero ¿cómo puede nacer o renacer el ser humano nuevamente? ¿Acaso debe pasar nuevamente por el vientre de su madre? Y ahí el Maestro Jesús le responde que no era necesario tal situación biológica, sino que era una situación meditativa. Por supuesto que Jesús tenía que adaptar su respuesta a la mente que había en ese momento. Si Gurdjieff hubiera tenido una resonancia magnética y hubiera tenido tomografías computadas, entonces todo el mundo hubiera entendido lo que estaba hablando, de que el hombre es un robot, el hombre es una máquina y de que hay un nuevo circuito de percepción que está siendo usado hace más de 5.000 años. Por eso el maestro Gurdjieff quedó como un charlatán durante muchos siglos. A Blavatsky también la trataron como una charlatana, incluso decían que era una espía rusa, y lo mismo del maestro Osho.
Y así tantas otras personas que hablaron de meditación, como Yogananda, ¿no? Bien, ahora ya la medicina está acompañando lo que los yogis están hablando hace más de 5.000 años, o sea, en este momento refutar la meditación es algo bastante sopenco, por así decirlo. Bien, y aquí el dilema, no puedes hacer nada sin pensar, y pensando no puedes empezar a meditar. ¿Qué hacer? Incluso si piensas, no voy a pensar, eso también es pensar. Es la parte pensante de la mente la que te está diciendo no voy a permitirte pensar. Claro, pues si yo pienso que no debo tener pensamientos, ya estoy pensando. Y la meta es llegar al no pensamiento, es decir, percibir la realidad de la vida con conciencia y no, para esto necesitamos verbalizarla. Volvemos a los videos anteriores, cuando hablaba, por ejemplo, de que un niño de 3 años puede ver la realidad, así como un maestro espiritual ve la realidad, un maestro iluminado, y no por eso está utilizando las palabras, no, está utilizando la conciencia, y a través de esa luz, de esa conciencia, puede entender la vida. El pensamiento es un instrumento que se necesita para sobrevivir. Necesitamos el pensamiento para escribir, para leer libros, para hacer una contabilidad, para armar un plano de ingeniería, arquitectura. Necesitamos la escritura, necesitamos el habla. Pero en los digamos, niveles más altos, la verbalización no es necesaria. Ya no hay, digamos, un verbo que tiene que estar materializado en un sonido, no. Se utilizan en esos niveles la telepatía y la conciencia sin palabras, ¿sí? Bien, entonces el maestro Hoyo dice, no puede empezarse a meditar pensando en ello. Este es el dilema, el mayor dilema. Toda persona que esté emprendiendo la búsqueda se tropezará con dicho dilema. En cualquier sitio, en cualquier momento, ahí estará el dilema. Aquellos que saben dicen, salta, no lo pienses, pero no puedes hacer nada sin pensar. Para paliar eso se han creado estratagemas innecesarias. Bien, ese salta, no lo pienses, claro, porque la mente humana cuando va meditando al principio es algo muy agradable, uno siente una satisfacción interna importante, uno siente seguridad, ausencia de miedo, pero cuando uno va profundizando en la meditación, ¿qué hace el ego? El ego se va reduciendo y va a llegar un momento en que ese ego va a explotar. Entonces ese ego que explota se siente como la muerte. Y llega un momento que se llama intervalo de tiempo suspensivo, ¿no? Ese intervalo de tiempo suspensivo, bueno, es un intervalo bastante difícil, no lo voy a negar, en el cual uno observa la muerte de su propio ego, pero a la vez no ha ingresado la luz que debería ingresar para entrar en la no mente. Es decir, no estoy en la mente, pero tampoco estoy en la no mente. Ese estado de intermedio es un estado muy, muy difícil. Uno siente un estado de carencia afectiva enorme, uno siente el vacío, uno siente realmente que se está muriendo. Por eso el Maestro Jesús dice volver a nacer. Y sí, uno siente la muerte del ego, por más que el ego sea una recopilación de todo el condicionamiento social que hemos recibido, por más que el ego forme parte de esa máscara, que el ego forme parte de toda esa cáscara social que nos han inculcado, uno siente la muerte emocional y siente incluso que se está muriendo físicamente, y este intervalo puede durar 1 año, 2 años. Es un estado bastante desagradable, pero hay que atravesarlo, y una vez que uno lo logra soportar, uno entra entonces a otros niveles, y ahí uno puede ver
de repente, sin buscarlo, puede aparecer una vida pasada o varias, depende de lo que el yo superior, digamos, disponga. Si nosotros necesitamos recordar tal vida pasada o un pequeño fragmento de una vida pasada para enfrentar mejor el futuro, entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por eso el Maestro Jesús hablaba de la semilla de la mostaza, que la semilla es, digamos, la menor de todas las semillas, la de la mostaza, y que da el árbol más grande. Entonces, para que ese árbol enorme pueda desarrollarse, tiene que hacerlo con la muerte de la semilla. La semilla solo puede transformarse si muere. Entonces aquí la semilla sería el ego, el orgullo, el ego, la altivez, las ganas de revancha, todo lo que nos han inculcado desde chicos y nos han desarrollado. La educación desde chicos es bastante mala, por no decir pésima, a pesar de que el maestro Hoyo dice que necesitamos ser condicionados. Así que, por un lado, digamos, algo se puede rescatar porque necesitamos focalizarnos, concentrarnos, para poder tener una habilidad en algo y poder ganar el pan de cada día. Y con eso poder pagar nuestra comida, nuestra vestimenta, nuestros remedios o lo que sea. Bien, aquellos que saben dicen, salta, no lo pienses, pero no puedes hacer nada sin pensar. Para paliar eso se han creado estratagemas innecesarias. Y digo estratagemas innecesarias porque si saltas sin pensar, no se necesitará de ninguna estratagema, pero no puedes saltar sin pensarlo, de modo que el ardid es necesario. El maestro Hoyo sigue. Puedes pensar en la estratagema, tu mente pensante es tranquilizada con el ardid, pero no respecto a la meditación. La meditación será un salto a lo desconocido. Bueno, San Agustín decía, ¿no? Donde termina la razón empieza la fe, o sea, donde la razón va a explotar, donde la lógica va a explotar, donde la mente pensante dice esto es una locura, no hay que hacerlo, ahí es donde se produce la explosión del ego y uno pasa hacia lo desconocido, hacia el no ego. Por eso el dilema constante de la persona que busca la luz o que busca a Dios, al Supremo, porque la palabra Dios ya está bastante mal usada, que busca al Supremo, va a tener este dilema. El dilema es constante hasta el día que se muera. El estudiante, la persona que sigue una línea de pensamiento, siempre va a pensar cómo acercarse a ese guía, a ese maestro, y a la vez siempre va a tener esa dicotomía y va a pensar cómo alejarse de esa persona, porque sabe que al alejarse su ego no va a ser destruido. El ego es destruido por el propio proceso de la meditación. El guía no hace nada, simplemente transmite un conocimiento por el cual el estudiante puede transitar. Pero por un lado el estudiante siente esa angustia cada vez más fuerte y busca la forma de acercarse a ese guía. Y por otro lado, luego busca la forma, ya sea consciente o inconsciente, de cómo alejarse, porque sabe que va a volver a renacer, o sea, su ego, su orgullo, su condicionamiento van a explotar, y esto es literal. Se siente la muerte, pero no es la muerte, es la muerte del ego. Es simplemente un estado, un cambio de estado. Es como el agua cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso cuando llega a los 100 grados. Entonces, cuando la angustia del ser humano llega a los 100 grados, cuando la aflicción, cuando el estado de insatisfacción, cuando el estado de violencia llega a los 100 grados, bueno, hay dos formas de salir de eso. Pues trascendiendo la mente a través de la meditación y siendo constructivo, o un suicidio global, o también hay una tercera opción que es la guerra, ¿no? Entonces la persona que no sabe meditar o no quiere meditar
o la persona que no tiene el coraje de suicidarse, y por supuesto que esto está muy mal, ya lo habíamos hablado en otro vídeo, el que se suicida está perdiendo su tiempo porque va a volver a nacer en condiciones peores a las que se suicidó en esta vida. Entonces esa persona entra en la guerra, y la guerra es simplemente digamos una forma de liberar la libido, porque todo lo que es, por ejemplo, armamento, ya sea proyectil, misil, bayoneta, espada, lanza, todo tiene forma de, digamos, elemento sexual, ¿correcto? Entonces, la persona que está penetrando la bayoneta o está penetrando al otro país con un misil, en realidad lo que hay detrás de eso hay una represión de la libido, ¿no? Ahora, Sigmund Freud hablaba de que toda la mente humana era, digamos, represión sexual. Esto es completamente equivocado. Luego Carl Jung lo pone en su lugar y por supuesto Sigmund Freud no lo entendió. La libido está como la energía del ser humano y la parte sexual es una porción de la libido, porque la libido también es la energía emocional, la energía mental, la energía espiritual, etc. No todo es sexo, como decía Sigmund Freud. Por eso fue una persona que aportó hasta un cierto punto. Por eso en uno de mis vídeos yo dije que era una persona patológica, y lo era. Bueno, pero en otro momento vamos a hablar digamos, de estos temas. Ahora estamos con el tema de la meditación de Osho, el tema del éxtasis. Entonces, Osho dice, una vez que has saltado dirás, el ardid no era necesario, no lo necesitaba, pero esta es una consideración retrospectiva. Solo después sabrás que el recurso no era necesario. Krishnamurti lo dice, no se necesita ningún ardid, o sea, ninguna situación, ninguna estrategia, no es necesario ningún método. Los maestros Zen lo dicen, no se necesita ningún esfuerzo, se consigue sin esfuerzo. Pero esto es absurdo para quien no haya atravesado aún la barrera. Y uno piensa prioritariamente en los que no han atravesado la barrera. Por eso digo que un ardid es algo artificial. Solo es un truco para que la mente racional esté relajada, de forma que pueda ser lanzado hacia lo desconocido. Bien, ¿qué método de meditación utilizaba entonces el maestro Gurdjieff? Él utilizaba las danzas serviches, entonces las danzas que eran sufís. Entonces, este tipo de danza no era la meditación en sí misma, sino que ese ejercicio es lo que provocaba luego el estado de disolución de la mente, ¿no? Al danzar, el danzarino se transformaba en la danza, entonces había una unión entre la mente y la no mente. O sea, se disolvía la mente en el proceso de la danza. Y tanto el danzarino como la danza se formaban en un solo punto, había una unión. Entonces el ardid o la estrategia era la danza, pero la danza en sí misma no era la meditación, sino que la danza producía luego el estado meditativo. No sé si los que estudiaron Gurdjieff entendieron esto. Y algunos sí, supongo que sí, en esa época. Y los que están en esta época y forman parte del, digamos, del movimiento Gurdjieff, no sé si lo han entendido, pero bueno, todo de a poco, nada se aprende de golpe. Entonces, solo es un truco para que la mente racional esté relajada de forma que pueda ser lanzado a lo desconocido. Mi solución consiste en utilizar métodos potentes. Cuanto más potente sea el método, menos se necesitará tu mente calculadora. Cuanto más vigoroso llegue a ser, más totales serán los resultados, pues la vitalidad no es solo de la mente, es también del cuerpo, de las emociones, es de todo tu ser. Aquí está, ¿no?, lo que habíamos hablado. Los derviches sufíes han utilizado la danza como una técnica,
como un ardid. Ahí está. Si entras en la danza no puedes mantenerte en un plano intelectual, porque la danza es un fenómeno absorbente. Voy aclarando que yo este libro no lo he leído, simplemente a medida que lo voy pasando en Word, lo voy, voy dejando que mi consciente derecho vaya disparando intuiciones y vamos hablando en forma espontánea de lo que estamos narrando, lo que estamos dialogando. Si yo hubiera preparado este encuentro, entonces no habría nada espontáneo, la creatividad quedaría supeditada al límite, ¿no? Pero ni yo mismo sé lo que voy a decir en el momento siguiente, y esto es dejar la mente libre, dejar la mente meditativa, que es la mente creativa, es decir, uno también va escuchando lo que el yo superior va diciendo a través de uno. Uno se transforma en un instrumento, ¿no? Y esto yo lo había hablado en un vídeo que es por fuera del tiempo y dentro de los sueños, y había hablado en ese momento del campeón mundial de tenis Guillermo Vilas, ¿no? Que llegaba un momento en que sus propias jugadas no las hacía él, sino que eran hechas a través de una energía etérica que él recibía. Y en ese vídeo también aclaraba que uno no solamente puede tener una inspiración física, sino también una inspiración de tipo de pensamiento, de tipo intelectual, como lo que está sucediendo ahora. Yo no sé qué es lo que dice el libro ni lo que va a decir, pero vamos sobre la marcha escuchando qué es lo que va disparando el consciente derecho. Todo tu ser te será necesario aquí, y llegará un momento en que la danza abandone la mente. Cuanto más vital sea la entrega, cuanto más pongas en ello, cuanto más estés en ello, menos presente estará la razón. Claro, lo que hace la danza, lo que hace ese ejercicio es ir dejando la mente e ir transformando el proceso de pensamientos en un proceso de no pensamiento. Yo me voy a disolver entonces en lo que sería el estado meditativo. La danza fue ideada como una técnica para empujarte. Llegará un momento en el que sientas que no estás bailando, en el que la danza te habrá absorbido, te habrá tomado por completo, serás arrastrado hacia la fuente desconocida. Los maestros Zen han utilizado los métodos koans. Los koans son rompecabezas que en sí mismos son absurdos. Eso es lo que te atrae. No pueden ser resueltos por la razón. No puedes pensar en ellos. A primera vista parece como si uno pudiera pensar sobre los koans, de modo que empiezas a hacerlo. Tu mente racional se siente cómoda, se le ha dado algo para ser resuelto, pero lo que se le ha dado no tiene solución. Su misma naturaleza es tal que no puede ser resuelto, puesto que el koan es, por propia naturaleza, absurdo. Uno de los koan era, por ejemplo, se le daba o se le decía al discípulo, piensen en un sonido sin ruido. Bueno, esto es un absurdo, ¿no? Entonces el discípulo pensaba, y los más avanzados se daban cuenta que lo único que tenían que hacer era mantener distancia del koan, y esa distancia era lo que formaba el no pensamiento del estado meditativo, porque a eso apunta el koan, que vos dejes de usar la mente, de que tú dejes de usar el proceso de meditación. Bueno, por hoy vamos a dejarlo así, y les envío a todos un saludo.